Esta primera historia me la manda alguien con un usuario que decía Kosokudoro. No creo que ese sea su nombre, pero pues aclaro el usuario. Era el día de Nochevieja. Mi abuela nos mandó a mi hermana y a mí a comprar cosas para la cena de esa noche. Ya era bien caída la tarde y regresábamos del supermercado a la casa. Nuestra casa se ubica en una calle bastante transitada y el supermercado atrás de nuestra casa, aunque visiblemente parecía que estaba cerca, había que atravesar un buen tramo de calles. Cuando estábamos casi entrando a la calle de nuestra casa, vimos a una mujer que tenía en brazos a una chica de aproximadamente 20 años. Lo que nos sorprendió, aparte de eso, ya que era muy extraño, fue la vestimenta que, a pesar de ser invierno, vestía una ropa muy veraniega en un día bastante frío. En la región donde pasamos Nochevieja, que es la casa de mi abuela, es una zona que los inviernos no son muy fuertes, pero sí se necesita estar abrigados. Cuando la vimos entrar al portal de su casa, la joven había desaparecido, dejando sola a la señora que la sujetaba, pero lo que de verdad nos alarmó es que entre que la vimos y desaparecía pasaron fracciones de segundo. Es como si nunca hubiese estado allí cuando llegamos a casa de nuestra abuela. Ella nos contó que antes esa calle era un patio de un colegio, pero el colegio lo cerraron en 1990 debido a la baja afluencia de niños. Mi pregunta es, si en el hipotético caso de que la chica tuviese algún problema en las piernas, ¿por qué al entrar al portal desapareció de un segundo para otro? Nota: mi familia tiene un don y es que podemos ver cosas que los demás no pueden ver. En las multitudes de veces que mi familia fue a un medium, todos nos decían que nosotros éramos mucho más poderosos que ellos. Esta siguiente historia me pidieron que la leyera anónimamente. Esta historia sucedió gracias a un evento trágico y bastante triste en mi familia. Te cuento, yo tenía aproximadamente 6 años cuando mi padre, muy joven, 27 años, sufrió de un infarto y falleció, dejándonos a mi mamá y a mi hermano menor solos. Este suceso fue tras una enfermedad que se le presentó días anteriores. Se manifestó en él un fuerte dolor de cabeza al punto de tener que llevarlo al hospital. Recuerdo ese momento de escuchar los gritos desgarradores de mis padres y yo hundida en llanto gritando: "No quiero que te mueras", aún sin saber qué era esto debido a mi corta edad. Esa misma noche volví a casa con diferentes recetas, pero según los médicos no fue nada grave. Al cabo de 3 días mi papá mejoró drásticamente al punto de poder levantarse de un día para otro, arreglarse, arreglar nuestra casa y preparar comida. El aliento antes de la muerte que llaman comúnmente. Eso se lo escuchaba mucho a doctores. Qué susto. Esa noche, mientras mi madre aseaba la cocina, mi padre le comentó que se sentía demasiado agotado y que se iría a descansar. Mi mamá lo tomó simplemente como querer ir a dormir, por lo que le deseó buenas noches y siguió su oficio. Ella comenta que al terminar esto se dirigió al cuarto en el que se encontraba dormido, procedió a sentarse a los pies de la cama y hice sentir un ligero mareo y no recordar más. Al cabo de un rato despierta en nuestro cuarto, compartido con mi hermano, bajo las cobijas y juntos dormidos. Jamás le encontró explicación a esto y a día de hoy seguimos sin comprenderlo. Recordó en ese instante que a las 11 de la noche debía suministrarle a mi papá una pasta que le recetaron y que se había pasado media hora. Se fue a la cocina, tomó el vaso de agua y el medicamento. Al dirigirse al cuarto que compartía con mi padre, sintió el ambiente frío, el frío de la muerte, y gritó. Aún con la luz apagada y sin haber tocado el cuerpo de mi padre, ya supo que no seguía con nosotros. Donde vivíamos era un piso en el que pagamos arriendo. Esa misma noche, con todas las obligaciones que trae esto, el hospital, avisar a la familia, esperar la ambulancia, entre otras cosas, se estaban recibiendo al tiempo muchas llamadas de varios familiares que se estaban enterando o por alguna razón ya se lo imaginaban. Pasó esa noche y nosotros nos mudamos de allí. La dueña de la casa, quien nos tenía mucho aprecio, comentó que días antes de esta tragedia, en el apartamento que residimos, se escuchaba el timbre del teléfono que sonaba de noche. Por supuesto, sin explicación lógica. Situación que se repetía constantemente. A día de hoy nos comenta la señora que ha sido complicado dar arriendo al apartamento, ya que los inquilinos comentan que sienten vibras extrañas y que a eso de las 11:30 de la noche, que fue el fallecimiento de mi padre, escuchan una musiquita que nunca han comprendido de dónde proviene.
Esta siguiente historia me la escribió Hannah. Un día estando en mi casa con mis primos nos quedamos a dormir porque mi madre viajaba. Ellos siempre me asustan a mí y a mis hermanas diciendo que según se escuchaban brujas en el techo, a lo que yo les creí, pensando que se trataba de gatos, lo cual era común allí. Una noche me despierto a la madrugada por el ruido y desde el techo se escuchan pasos, gritos y risas. Al principio decían que eran gatos, pero la fuerza de los pasos me hacía dudarlo. Ese día me llevé un gran susto y recuerdo que mi primo se metió debajo de la cama de lo asustado. Otro día en la casa me quedé a dormir con mi prima, quien era 3 años mayor que yo y yo tenía 12. En una de esas, yo durmiendo, empiezo a ver hacia arriba, ya que el cuarto era muy oscuro y no se veía nada. En esas veo como algo un tanto transparente verdoso y aunque trato de vislumbrar mejor qué es, veo una especie de sombra borrosa colgada del techo con alas, algo así como se ve en la foto de referencia de internet, pero más grande y prácticamente encima de mí. Trato de cerrar los ojos y meterme bajo la sábana a pesar de estar sudada del miedo. En la mañana le comento a mis primos y a mis tíos lo que vi como un ángel, estaba colgado del techo. Trato de reírme y digo, seguro estaba soñando, en lo que mi prima se voltea a verme con ojos impresionados diciéndome que ella también vio algo similar en la noche sobre nosotras. Las dos nos quedamos atónitas y a la fecha es algo que solemos contar bastante, ya que mi madre y mi madrina, estando acostadas, vivieron algo similar desde el cuarto hacia la cocina en la casa de su suegra, pero dicen que era algo relacionado con la famosa forma del hombre del sombrero. Otra historia corta es que cuando era más adolescente vivía en la casa de mi padrastro con su madre, su hermana y mi familia. Somos 3 hermanas, yo soy la mayor, así que esta historia es con mi hermana del medio. Una vez durmiendo en literas, yo estaba abajo y mi hermana dormía en la de arriba. La verdad me molesta mucho el ruido que hacía y la luz que provocaba su celular, pues era hora de dormir y yo estaba muy cansada. Empiezo a pelear con mi hermana pidiéndole que por favor se acueste a dormir, que yo me tenía que levantar temprano. Entre toda la discusión, mi hermana no me quiso escuchar y yo, en un estado ya entre cansancio y enojo, le digo, ojalá te muevan la cama en la madrugada para que dejes de estar despierta. Ella se enojó y yo me digné a cerrar los ojos para tratar de dormir. No habían pasado ni 10 minutos cuando ella me empieza a gritar que deje de patearle la cama. Yo me quedé un poco curiosa y ella me seguía gritando, a lo que yo respondo, no estoy haciendo nada. Ella empezó a llorar y gritar asustada diciéndole que sentía que le pateaban la cama desde abajo y más nunca volví a decirle ese tipo de cosas a nadie. Esta última historia me la envía María Bazán. Los nombres que pongan esta historia serán creados para mantener su anonimato. Vivo en Perú, Lima. En mi familia no hablan mucho de lo paranormal frente a mi hermana y a mí. Siempre lo he visto muy distante. En cambio, yo soy la más sensible con las cosas del más allá y siento antes que alguien va a morir dentro de mi familia. Desde mi infancia he percibido cosas y personas en mi casa que hasta el día de hoy pasan. La situación que pasé en el 2022 me dejó sin palabras. Mi ex trabajo quedaba en San Isidro. Era una casa de 3 pisos. En el primero, donde era toda la oficina completa, la cocina y un jardín. En el segundo era la azotea donde se guardaban las cosas para mantenimiento, recalcando que esta empresa se dedicaba a la jardinería y limpieza de alturas. Y por último tenía un sótano que no tenía nada de luz. Yo entré a trabajar en el 21. El personal iba y venía. Mis jefes a veces venían a la oficina, cosa que por un tiempo yo me quedaba totalmente sola. A veces cuando venía mi subjefa me contaba que ahí pasaban cosas raras y que sentía una vibra extraña y negativa. Yo hasta el momento no sentía nada, ya que cuando estaba totalmente sola me ponía mis audífonos y me distraía con la música. Un día llegué tarde al trabajo, cerca de las 8:30 de la mañana, y los trabajadores y el jefe de operaciones estaban afuera de la oficina con el transporte sacando algunas cosas del sótano. Cabe recalcar que uno de los trabajadores vivía en la oficina, pero se iba a las 7 de la mañana y llegaba por la noche. Los regañé porque tenían que estar ya yéndose para entrar a un lugar muy lejos a las 9, que quedaba por Lurín. Cerca de las 8:50 recién se habían ido, ya que Luis, jefe de operaciones, se despidió de mí y cerró la puerta. Yo hasta el momento no me había puesto a trabajar, ya que estaba acomodando mis cosas del escritorio, y pasaron 10 minutos después de que se fueron. De la nada comenzaron a tocar muy fuerte la puerta como una persona desesperada. Ay, ahora que olvidaron. Sofía, mi jefa, se va a molestar por llegar tarde. Corrí y llegué hasta la puerta.
No pregunté quién era, ya que creía que era Luis. Te mandé evidencia y desde aquí puedes ir viendo. Te lo dejaré enumerado para que te guíes bien cuál es el recorrido de donde era mi escritorio. Ni abrí la puerta. Un hombre con un polo verde, pantalón verde y con un casco que no se veía su rostro, entró corriendo hacia la cocina, que también da a la escalera para ir a la azotea. Yo me quedé perpleja con la mano en la perilla de la puerta en la que estaba abierta. Bueno, de seguro está apurado, pensé. Cerré la puerta con seguro y me dirigí hacia mi escritorio, que quedaba cerca a la ruta 4. Algo importante es que en el primer piso de la oficina se escucha con claridad cada paso que das, la música, lo que preparas, etc. Pasaron como unos 20 minutos y Luis no se iba. Entonces lo llamé y le dije que ya se fuera de una vez. Alrededor de las 9:20 me preguntó de qué hablaba, que ya estaba cerca de su destino. Yo no sabía qué responder y le colgué confundida. Es ahí donde empiezo a buscar en toda la oficina. Me subí a la azotea si había alguien, pero no. En el cuarto donde dormía el trabajador, y nada. En la cocina nada, y era imposible que haya entrado al sótano ya que la puerta tenía candado para que no entrara cualquiera. Y además yo tenía las llaves. Es ahí donde recién me fijé afuera si estaba el carro y no estaban. La perilla de la puerta seguía con seguro. Volví a llamar a Luis a las 9:35 y le dije que no me gustaba la broma, que si de verdad había entrado a la oficina o Sebastián, quién era el que vivía ahí. Me enviaron sus ubicaciones en tiempo real en WhatsApp, ya que yo seguía sin creerle y efectivamente ya estaban a medio camino del destino. Desde San Isidro a Lurín tarda 1 hora máximo en llegar, cosa que a las 9:35 no puedes estar a medio camino ya llegando después de salir a las 9:20. No le dije a mi subjefa ni a mi jefe. Sentí miedos y escalofríos si les contaba. Les conté a mis padres, pero no me dijeron nada. Solo me miraron y sus ojos reflejaban terror y confusión. Hasta ahora no sé quién era el hombre. Se me pasó decirte que para cuando llegué tarde a la oficina, ese día estaba sola completamente. ¡Qué creepy!